Contraje el virus T de la industria bioquímica y desaté el fin del mundo. 261. Su voz tembló mientras preguntaba. ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción en la corte celestial? Sumu se agachó lentamente, levantándole suavemente la barbilla con las yemas de los dedos. Una media sonrisa se dibujó en sus labios, pero su tono era escalofriantemente frío. ¿Quién soy no importa? Lo importante es que me obedezcas para vivir. De lo contrario, te aniquilaré por completo, sin dejarte ninguna posibilidad de siquiera entrar en el ciclo de la reencarnación. La inmortal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía percibir claramente la intención asesina que emanaba de Sumu y sabía que lo que decía la persona frente a ella era cierto. Nunca esperó encontrarse con una crisis tan crucial en el cielo. ¿Sabes? Incluso cuando San Wukong causó estragos en el cielo, nunca se enfrentó a una crisis tan crucial. Su rostro estaba pálido como la muerte y dijo con voz ahogada. Mayor, somos completos desconocidos, no tenemos rencor el uno hacia el otro, ¿por qué me atacaste? Solo soy una humilde sirvienta, sin dinero y sin poder, completamente inútil para ti. Tienes razón, échale la culpa a tu mala suerte. Sumu le dio una palmadita en la mejilla. Ahora, obedientemente, abre tu mente y déjame marcar tu espíritu primordial. Si te atreves a resistirte, aplastaré tu alma. Dicho esto, su sentido divino invadió directamente el mar de conciencia del espíritu primordial del hada. El hada sintió que su mar de conciencia había sido invadido e instintivamente quiso resistirse, pero sintió la fuerza del sentido divino de Sumu y finalmente no se atrevió a resistirse. Era una cultivadora solitaria que cultivó con diligencia durante 1000 años antes de alcanzar la inmortalidad. Pasó más de 1000 años cultivando y esperando en el reino inmortal antes de obtener finalmente el trabajo de recolectar flores y hierbas inmortales y plantarlas en el palacio Wangan, gracias a su cultivo en la etapa intermedia del reino inmortal celestial. El oponente podía atravesar fácilmente las defensas de la corte celestial y reprimirla al instante, lo que indicaba que su fuerza la superaba con creces. Si se resistiría con fuerza, solo sufriría la destrucción de su alma y espíritu. Es mejor vivir una vida miserable que morir bien. Incluso si estás marcado y tu vida o muerte está totalmente en manos de otros, al menos aún puedes vivir. Después de todo, si la otra parte realmente hubiera querido matarla, lo habría hecho directamente, sin marcarla. El hecho de que no la mataran significa que sigue siendo útil. No mucho tiempo después. Sumu luego dejó una marca de color púrpura pálido en lo profundo del espíritu primordial del hada, controlando firmemente su vida y su muerte. Al mismo tiempo, también leyó todos sus recuerdos. Supo que su nombre era Yan Ruoyun, que había experimentado todo desde su nacimiento hasta el presente, que la corte celestial estaba estructurada y que allí se encontraba el jardín de melocotones. De hecho, su propósito al regresar al cielo era obtener los melocotones de la inmortalidad. Podemos hablar de elixires, artefactos mágicos y hierbas inmortales más tarde, pero debemos conseguir algunos melocotones de la inmortalidad. Satisfecho, Sumu retiró su sentido divino, eliminó la barrera espacial que había estado reprimiendo a Yan Ruoyun y se puso de pie, diciendo: Muy bien, eso es todo por tu parte. Me convertiré en mosca y te dejaré salir. Haz como si nada hubiera pasado hoy y te contactaré si surge algo. Yan Ruoyun, que acababa de sentir una sensación de alivio, miró con incredulidad al escuchar esto. Ella se puso de pie para confirmar. ¿Tú, me estás dejando ir así como así? Ella estaba preparada para ser esclavizada y obligada a hacer cualquier cosa, pero nunca esperó que la otra parte la dejara ir tan fácilmente. La mirada agresiva de Sumu la recorrió de pies a cabeza, con una sonrisa maliciosa en sus labios. ¿Qué? ¿Quieres que te haga algo? No, no. Yan Ruoyun bajó la cabeza apresuradamente y la empresarial repetidamente, sintiéndose avergonzada y asustada, e inconscientemente dio medio paso atrás. Sumu se rió por dentro. Si no fuera por el lugar y el momento equivocados, no le importaría hacer algo. La idea es darle a alguien un dulce antes de abofetearlo. Él suavizó su tono y la tranquilizó. Aunque tu espíritu primordial ha sido marcado por mí y tu vida y tu muerte están bajo mi control, puede parecer que estoy siendo restringida por mí, pero puede que no sea necesariamente algo malo. No tienes respaldo ni antecedentes. Tras ascender al cielo, te cultivas con diligencia y esperaste más de 1000 años antes de obtener finalmente una posición humilde y sin rango en la corte celestial, al entregarle regalos a un mayordomo de 9º rango del palacio Wangan. Y ahora, soy tu apoyo y apoyo. Te ayudaré en secreto a obtener el rango de celestial oficial.
Esto te permitirá adquirir más recursos de cultivo, aumentar rápidamente tu fuerza y convertirte en un ser celestial de primer orden. Después de un breve silencio, Yan Ruoyun inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza en agradecimiento. Gracias, maestro. MMM. Levántate y sigue con tus asuntos como siempre. Sumu se transformó en mosca con gran satisfacción, luego desactivó su dominio espacial y voló hacia el jardín de melocotones. Yan Ruoyun se levantó lentamente, mirando la mosca desaparecer frente a ella, su mente se llenó de innumerables pensamientos. El vuelo secreto de Sumu era claramente parte de un plan. Ella realmente quería denunciar a Sumu. No solo su vida o muerte estaba completamente en manos de Sumu, sino que además no conoció a ningún inmortal de alto nivel con un cultivo profundo. Incluso si la información fuera dada a los funcionarios celestiales de bajo rango con los que normalmente podrían contactar, no creerían que alguien se atrevería a causar problemas en la corte celestial. Solo lo encontrarían absurdo y ridículo. Incluso si alguien le cree y lo denuncia, podría no escapar ilesa una vez que Sumu sea capturado. Podría ser asesinada por Sumu con un solo pensamiento, o condenada como cómplice y sufrir una aniquilación total. De cualquier manera, es peligroso, así que es mejor hacer lo que sugirió Sumu, fingir que no pasa nada y protegerse primero. Yan Ruoyun respiró hondo, reprimiendo el pánico y la inquietud. Se arregló el vestido palaciego, ligeramente desaliñado, recogió la cesta llena de flores y hierbas de hadas y voló hacia el palacio Wangan. Allende. Sumu ha volado con éxito hacia el jardín de melocotones. Aparte de la puerta principal, el resto del jardín de melocotones estaba bloqueado por formaciones de matriz, pero él voló a través de la puerta principal. En cuanto a por qué no hay restricciones en la puerta principal, es probable que incluso el emperador de Jade no esperara que alguien se atreviera a robar melocotones cuando el jardín de melocotones estaba custodiado por las autoridades locales e incluso por la administración del jardín de melocotones de la piscina de Jade. Debes comprender que esta es la base principal del reino inmortal. Una vez descubierta, ni siquiera una figura poderosa como el Tathagata podría escapar. Después de todo, los tres venerables celestiales no son solo un espectáculo. Por supuesto, ni Buda ni ningún otro ser poderoso y famoso de los tres reinos lo robarían, ya que el banquete del melocotón se celebra cada año. Sumu sabía que había un dios de la tierra local debajo del jardín de melocotones, por lo que fue muy cuidadoso. Aterrizó en una hoja de durazno y miró hacia arriba para ver que todos los duraznos de los árboles circundantes eran pequeños, ni uno solo era grande. Claramente todos los duraznos grandes y dulces fueron arruinados por ese mono, San Wukong. Sumu no sabía si los árboles de durazno cerca de la puerta del jardín maduraban una vez cada 3000 años o cada 9000 años, pero los del medio debían madurar una vez cada 6000 años. Él reconoció silenciosamente duraznos de los árboles de afuera y los llevó adentro. Su método de robo era extremadamente discreto. De cada melocotonero se pueden coger como máximo 3 o 4 melocotoneros de color rojo brillante, de modo que si no se cuentan es difícil detectar algo inusual a simple vista. Sumu puso todos los duraznos que reconoció en el espacio del loto púrpura del samsara. Si no le preocupara hacer demasiado ruido, incluso habría alejado algunos durazneros. Cuando se habían cosechado los 3600 árboles de durazno, el número de duraznos en el espacio del loto púrpura de la reencarnación había llegado a más de 10.000. No sabía si era mucho o poco. Eso debería ser suficiente para albergar uno o varios banquetes de melocotón. Sumu no pudo evitar sentir lástima por las deidades locales, los funcionarios celestiales y los secretarios celestiales que custodiaban el jardín de melocotones. Con más de 10.000 melocotones maduros desapareciendo sin dejar rastro, su destino era predecible. Pero esta simpatía fue fugaz. Este lugar no es seguro para quedarse por mucho tiempo. Es mejor irse ahora. Se recompuso, batió sus alas y voló hacia la puerta principal del jardín de melocotones, preparándose para abandonar la corte celestial. Tal como entraron, salieron sin ser notados por los porteros y volaron fuera del jardín de melocotones sin problemas. Incluso después de salir exitosamente del jardín de melocotones, todavía no se atrevía a relajarse, ya que todavía estaba dentro de la corte celestial. Continuó volando con cautela hacia la puerta celestial del sur, evitando a todos los inmortales en el camino. En cuanto a las hierbas celestiales, medicinas y elixires del cielo, los apartó temporalmente de su mente. De todos modos, no lo necesita.
En cuanto a Liu Shiyue y otros en el mundo de la estrella azul, las hierbas espirituales, medicinas, piedras y tesoros mágicos que obtuvieron al robar a las sectas de cultivo en el reino mortal dentro del loto púrpura de la reencarnación fueron más que suficientes. Estas cosas del reino celestial solo son útiles después de que uno se ha convertido en inmortal. Todavía no las necesito. No mucho tiempo después. Luego, Sumu fue al mar de nubes cerca de la puerta celestial sur para acechar y observar en secreto la situación de los guardias de la puerta celestial sur. En ese momento, la deidad guardiana, Wangmutian ya no estaba en la puerta. Los soldados celestiales que estaban de guardia a ambos lados de la puerta, sosteniendo largas lanzas, permanecieron en silencio, con los ojos bajos, expresiones indiferentes y pensamientos desconocidos. Al ver esto, Sumu partió inmediatamente y salió volando con éxito por la puerta celestial del sur desde el punto ciego sobre los soldados celestiales. Después de volar desde la puerta celestial del sur y viajar varios cientos de millas más, finalmente respiró aliviado. No pudo evitar suspirar por dentro. La paz y la estabilidad prolongadas realmente bajan la guardia de las personas, incluso los soldados y generales celestiales que custodian las puertas de la corte celestial no son la excepción. Con un pensamiento, Sumu se transformó en forma humana y voló al reino inferior. Por supuesto, la forma cambiada era un disfraz, no la persona real. Mientras volaba, sacó un melocotón del espacio del loto púrpura de la reencarnación y se lo comió. Incapaz de distinguir el año, almacenó los duraznos que recogió en el espacio del loto púrpura de la reencarnación de acuerdo al área de recolección. Los recogidos del área exterior se agruparon en una pila, los del área media en una segunda pila y los del área central más profunda en una tercera pila. Ahora solo le falta probar uno de cada uno para poder distinguir cuál de las tres pilas es la mejor y cuál es la peor. La pulpa del melocotón plano es dulce y jugosa, se derrite en la boca. Casi al instante en que la fruta entró en el cuerpo, un calor intenso y abrasador lo recorrió por completo, fluyendo rápidamente por los meridianos y las extremidades. El poder inmortal, previamente estancado en el Dantian, hirvió al instante, circulando y expandiéndose salvajemente. Sumu sintió que su poder inmortal aumentaba dentro de su Dantian, su cuello de botella se aflojó repentinamente y su nivel de cultivo pasó de la última etapa del inmortal de la Tierra a la cima del inmortal de la Tierra, lo que provocó que su aura aumentara. Eso es increíble. Se sorprendió y suspiró en secreto de que los melocotones de la inmortalidad realmente merecían su reputación como frutas inmortales de primer nivel en el reino celestial, con efectos tan milagrosos con solo uno. Después de terminar de comer los duraznos, aterrizó en un denso bosque en Shinyuezhou. En este momento, su nivel de cultivo había alcanzado la etapa inicial del reino inmortal celestial. Colocó con naturalidad el hueso de melocotón que tenía en la mano en el espacio del loto púrpura de la reencarnación. Este hueso contenía poder inmortal y su textura dura lo convertía en un material excelente para refinar artefactos. También podía usarse para plantar y cultivar melocotoneros, así que no podía desecharse. Por supuesto, no lo usaría para plantar. Solo lo usaría para fabricar armas. Después de todo, plantar lleva muchos años. En lugar de plantar, es mejor robar algunos durazneros maduros de un huerto y trasplantarlos. Ahorra tiempo y esfuerzo. Sumu se recompuso y utilizó su sentido divino para escanear los 100 kilómetros circundantes. En un radio de 100 millas, árboles centenarios se alzaban imponentes en el bosque, con sus ramas y hojas entrelazadas para bloquear el sol, y el aire se impregnaba de un rico aroma a hierba y árboles. No se encontraron rastros de monstruos ni humanos, solo algunos animales que aún no habían desarrollado inteligencia. Inmediatamente creó una matriz a su alrededor, así como varias capas de barreras espaciales para rodearlo por completo. Después de hacer todo esto, tuvo una idea y una pantalla virtual que solo él podía ver aparecer ante sus ojos. Así es, quiere comprar una técnica de cultivo que pueda conducir a la santidad. Esta fue también la razón por la que decidió cultivar la técnica nube azul desde el principio. Dado que iba a cambiar su método de cultivo de todos modos, no había diferencia entre cultivar la técnica nube azul y cultivar la técnica espada de jade y la técnica llama fénix que compró para Liu Shiyue y los demás. Esta es también la razón por la que no cultivó las técnicas avanzadas que obtuvo al robar a otras sectas y adquirir muchas técnicas incluso más poderosas que la técnica de la nube azul. Con un pensamiento, la pantalla virtual cambió a la interfaz de la tienda del sistema, mostrando muchas técnicas de cultivo que podrían conducir a la santidad. Shanking Edao Jue precio. 190.000 millones.
9 revoluciones arte místico precio. 200.000 millones. El secreto de la creación del cielo y la tierra precio. 180.000 millones. La técnica de reencarnación del inframundo precio. 190.000 millones. Después de pensarlo un momento, Sumu finalmente eligió la técnica profunda de las 9 revoluciones, un método de cultivo que combina el entrenamiento físico con el cultivo del espíritu primordial. En realidad quería ahorrar esos 200.000 millones de puntos de evolución. Desafortunadamente, las 8-9 artes arcanas que Erlang Shen cultivó eran una versión censurada, y temporalmente no pudo obtener la versión completa de los 3 venerables celestiales, por lo que finalmente decidió comprarla él mismo. De todos los modos, es menos de la mitad de los puntos de evolución que puedes ganar en un año. Considérelo como pasar 6 meses creando una técnica de cultivo impecable y de primer nivel que pueda practicarse durante mucho tiempo. Con la exitosa deducción de puntos de evolución, los 720.000 millones de puntos de evolución originales se redujeron instantáneamente a 522.000 millones 37,85 millones. Sin demora, utilizó su mente para hacer clic en extraer. Al instante siguiente, el método de cultivo de la técnica profunda de las 9 revoluciones apareció en su mente, con sus máximas iniciales majestuosas e ilimitadas. El cielo y la tierra eran oscuros y amarillos, el universo vasto e ilimitado. Pangu creó los cielos y la tierra, y su cuerpo se transformó en todas las cosas. La esencia y la sangre sirven de guía, los músculos y los huesos como estructura. 9 ciclos de profunda habilidad, y uno será inmortal a través de incontables eones. El refinamiento corporal viene primero, el refinamiento espiritual después. 9 ciclos regresan a uno, demostrando el Dao mediante la fuerza. Con un solo giro, la mente se calma y se concentra, y la respiración desciende al Dantian. El ki primordial se absorbe, absorbiendo la esencia del cielo y la tierra. Asciende por el meridiano Du, pasando por el punto Baihui y entrando, segundo avance laboral. Sumu se sentó con las piernas cruzadas sobre una roca, sacó un melocotón de otra pila en el espacio del loto púrpura de la reencarnación y se lo comió a grandes bocados. Después de terminarlo en unos pocos bocados, rápidamente comenzó a practicar de acuerdo con el método de cultivo de la técnica profunda de las 9 revoluciones en su mente. Las revoluciones primera y novena de la técnica profunda de las 9 revoluciones corresponden a los siguientes niveles. Inmortal de la tierra, inmortal celestial, inmortal verdadero, inmortal profundo, inmortal dorado taiyei, inmortal dorado dalú, cuasi santo y santo. Se puede decir que el requisito mínimo para cultivar la técnica profunda de las 9 revoluciones es trascender la tribulación y convertirse en inmortal. El nivel de cultivo de Sumu se encuentra ahora en la etapa inicial del reino inmortal celestial. Acaba de comer un melocotón de la inmortalidad, por lo que su cuerpo está lleno de poder inmortal. Además, su cuerpo físico es muy fuerte, así que no hay cuellos de botella ni obstáculos en su cultivo. El poder inmortal circuló a lo largo de los caminos meridianos únicos de la técnica profunda de las 9 revoluciones, y en menos de la mitad del tiempo de una varilla de incienso, la técnica profunda de las 9 revoluciones fue cultivada hasta la segunda revolución. Luego comenzó a cultivar la tercera etapa de la técnica profunda de las 9 revoluciones. Mientras cultivaba, sacó el último montón de duraznos sin comer del espacio del loto púrpura del samsara y se los comió. La pulpa de la fruta se derrite en tu boca, transformándose en hebras de corrientes doradas inmortales mucho más puras que las 2 anteriores, fluyendo a través de tu dantian y tus extremidades, nutriendo tanto tu cuerpo físico como tu espíritu primordial. Con esto concluye la discusión. Comía melocotones que maduraban una vez cada 3.000 años, 6.000 años y 9.000 años. A través de la retroalimentación del cuerpo después de comerlos, también distinguió los años correspondientes a las 3 pilas de duraznos almacenadas en el espacio del loto púrpura de la reencarnación. Después de comer 3 duraznos que maduraron en diferentes años, Sumu no solo obtuvo una mayor fuerza de los duraznos, sino también la inmortalidad y la longevidad que poseían. Quienes comen los melocotones de la inmortalidad de 9.000 años pueden vivir tanto como los cielos, pero aún así no pueden escapar de la calamidad del Yuanui que ocurre cada 129.600 años. En cierto sentido, su esperanza de vida es limitada. Pero para Sumu, que no es de este mundo, comer un melocotón que madura solo una vez cada 9.000 años significa ganar una vida infinita. No sé cuánto tiempo pasó. Sumu cultivó con éxito la técnica profunda de las 9 revoluciones hasta la tercera revolución.
Tras comer el melocotón de la inmortalidad, todo el poder inmortal que casi desbordaba su cuerpo fue refinado y absorbido, sin desperdiciar ni una pizca. Actualmente, su nivel de cultivo también ha llegado a la etapa temprana del inmortal verdadero correspondiente a la técnica de cultivo. Debido a que la técnica profunda de las 9 revoluciones cultiva tanto el espíritu primordial como el cuerpo físico simultáneamente, el espíritu primordial, que originalmente estaba en la etapa temprana del inmortal verdadero, también se abrió paso hasta la cima del inmortal verdadero. Abrió lentamente los ojos, un destello de luz brilló en ellos y una alegría no disimulada apareció en su rostro. Esos 200.000 millones de puntos de evolución fueron bien gastados. La técnica profunda de las 9 revoluciones no es solo un método para alcanzar la santidad cultivando tanto el espíritu primordial como el cuerpo físico, sino que también viene con poderes sobrenaturales como la capacidad de manifestar los cielos y la tierra, 72 transformaciones, invulnerabilidad a todas las leyes y renacimiento de una gota de sangre. Por supuesto, la técnica es poderosa y la dificultad de cultivarla está más allá de la imaginación. Si el cuerpo físico de Sumu no hubiera superado ya incluso la santidad del cuerpo físico, y su espíritu primordial no hubiera alcanzado ya el reino de la verdadera inmortalidad, habría sido imposible para él cultivar la tercera revolución de la técnica profunda de las 9 revoluciones en un corto período de tiempo. Se levantó la mano para eliminar la formación y la barrera espacial que lo rodeaba, y subconscientemente miró hacia el este. ¿Dónde estaba Tan Sanzan? Después de un momento de contemplación, se preguntó en silencio. Sistema, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que entré a este mundo? Añadió tan pronto como terminó de hablar. Calcula en base al tiempo delimitado por el límite. Dim, responde esta pregunta te restablecerá 100 puntos de evolución. ¿Confirmado? Confirmado. Sumu ascendió sin dudarlo. 100 puntos de evolución son ahora insignificantes para él, ni siquiera una gota en el océano. El anfitrión pasó 6 horas en el reino inmortal y cultivó durante 3 meses tras descender al reino mortal. Han pasado 6 meses desde que llegó a este mundo. ¿6 meses? Sumu frunció levemente el ceño, calculando rápidamente en su mente. Entró al mundo de viaje al oeste desde el universo Marvel el 3 de abril de 2065, lo que significa que ahora es 3 de octubre. Ha pasado tanto tiempo. Los 20 planetas en los que liberó el virus en el universo Marvel el 3 de julio del año pasado deberían haber tenido el antídoto liberado por su clon como estaba previsto. En cuanto a los 3 meses adicionales, el clon debería haber completado el despliegue del virus T en los últimos 20 planetas. Pensando en esto, Sumu tuvo una idea y una pantalla virtual apareció inmediatamente frente a él. Manipuló su mente para cambiar a la interfaz de visualización de puntos de evolución. Como se esperaba, el punto evolutivo que había dejado de crecer rápidamente ahora está creciendo rápidamente. Los puntos de evolución, que se habían reducido a más de 520.000 millones debido a la compra de la técnica profunda de las 9 revoluciones, ahora han aumentado a más de 812.000 millones. Ver los detalles del crecimiento del punto de evolución. Descubrió que las cosas eran como esperaba. Se obtuvieron más de 200.000 millones de puntos de evolución del clon que liberó el antídoto y purificó a los zombies en el mundo Marvel. En cuanto a las otras decenas de miles de millones de puntos de evolución, se obtuvo desplegando el virus T en 20 nuevos planetas y convirtiendo a los extraterrestres en zombies. Parece que el clon va por buen camino. Sumu murmuró para sí mismo, luego inmediatamente guardó la pantalla virtual, voló por los aires y se dirigió al este. Ha pasado más de un año desde que conoció a San Wukong. Los hijos celestiales y las monturas de los dioses en los cielos también han descendido al mundo mortal. El viaje al oeste debería haber comenzado oficialmente. No está claro si Tan Sanzan se estaba preparando para partir o ya lo había hecho. Tenía que ir a ver, para llevar a cabo un plan que tenía en mente. Sumu aterrizó por primera vez en Shinjuezhou al llegar a este mundo. Tras haber tenido la experiencia de viajar al este la última vez, ocultó su aura y voló hacia el este con facilidad. De todos modos, después de cruzar el río Liusa, que tiene cientos de millas de ancho, llegamos al continente sur. Poco después llegó a la placa de piedra que tenía escritas 3 grandes letras. Río Liusa. Al igual que la última vez, voló directamente a través del río. Justo cuando volaba hacia el medio del río, un fuerte van resonó de repente abajo, y el agua turbia del río explotó abruptamente, salpicando agua de varios metros de altura. Inmediatamente después.
Con una cabeza de cabello rojo y esponjoso y 9 calaveras colgando alrededor de su cuello, Shaohujin voló desde abajo, sosteniendo un bastón mágico y atacando a Sumu directamente a través del agua. Esta vez, Sumu no se teletransportó. En cambio, agarró el bastón con las manos desnudas y le propinó una fuerte patada en el estómago a Shaohujin. Shaohujin sintió una fuerza irresistible que venía de él y cayó rápidamente hacia el río, completamente fuera de control. Estallido. Shaohujin se estrelló fuertemente en el río Liusa, creando un gran revuelo. Sumu miró fríamente el preciado bastón que tenía en la mano, lo agarró con ambas manos y con un ligero esfuerzo, lo partió en dos con sus manos desnudas con un fuerte bang. Su arma mágica natal fue destruida. En lo profundo del lecho del río, Shaohujin, que ya sufría dolor en los órganos internos y sangraba por la comisura de la boca debido a una patada, sintió que su alma estaba severamente dañada e instantáneamente escupió una bocanada de sangre, tiñendo de rojo el agua turbia del río circundante. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y terror. ¿Cómo es esto posible? Esta persona es tan poderosa, ¿por qué nunca había oído hablar de él antes? Sumu arrojó con indiferencia el bastón roto al espacio del loto púrpura del samsara. Aunque dañado, seguía estando hecho de madera inmortal de Salomón, que podía usarse como material para refinación secundaria. Después de terminar, miró fríamente el río turbulento que pasaba por debajo. Lo ataqué 2 veces. ¿De verdad crees que tiene buen carácter? El tío lo puede tolerar, pero la tía no. Debes enseñarle a Shaohujin una lección que nunca olvidará hoy. Debes saber que Shaohujin no es buena persona. Lleva muchos años atrincherado en el río de arena fluyente, y cualquier criatura viviente que se acerque a él será atacada y devorada por él. Los peregrinos en su viaje hacia Occidente se comieron 9 de ellos. Fue sometido por el Bodhisattva porque cuando el Bodhisattva y Muza se acercaron al río Liusa, fueron atacados por él. Esto también se puede ver en el hecho de que cuando Sun Wukong, Tan Sanzan y Zubajie, que se dirigieron a la peregrinación, se acercaron por detrás, fueron atacados por Shaohujin. Al ver que Shaohujin estaba escondido en el fondo del río y no salía, Sumu saltó directamente al río Liusa. La rápida corriente y la fuerte presión del agua no le afectarán en absoluto. Shaohujin, quien estaba apoyado en un enorme arrecife y recuperando el aliento, miró a Sumu, quien apareció de repente frente a él y exclamó conmocionado. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a ser mi enemigo? Sin decir palabra, Sumu apareció instantáneamente frente a Shaohujin y lo agarró por el cuello. Al segundo siguiente, ambos desaparecieron en el lecho del río y reaparecieron en la orilla. Sumu levantó a Shaohujin y lo arrojó al suelo con fuerza. El golpe sordo hizo volar polvo y creó un profundo cráter con forma humana en el suelo. Capítulo 264 6 Ding 6 Gia. Shaohujin tosió sangre. Sintió un dolor insoportable en los órganos internos, como si todos sus huesos se hubieran destrozado. Luchó por levantar la mano y agitarla para indicarles que pararan. Sumu lo ignoró, agarró a Shaohujin por el cuello y lo levantó a la fuerza del pozo con forma humana. Inmediatamente después, un puño del tamaño de un saco de arena golpeó con fuerza la mejilla de Shaohujin. Mientras golpeaba dijo: Conozco tus orígenes. Fuiste un gran general en el cielo, pero te desterraron al mundo mortal y no te ha arrepentido. Lo que ha hecho en el río de arena fluida a lo largo de los años es más monstruoso que cualquier demonio. Por el bien del Bodhisattva Guanyin, hoy te perdonaré la vida, pero te enseñaré una lección. Timbre. Shaohujin está gravemente herido, lo que interfiere indirectamente con el viaje a Occidente. Ha ganado 5.000 millones de puntos de evolución. Sumu hizo una pausa, sus ojos se iluminaron y al segundo siguiente golpeó aún más fuerte. Shaohujin tenía la cara hinchada y amoratada, le habían arrancado varios dientes y le corría sangre por la boca y la nariz. Ni siquiera pudo gemir. Su corazón estaba lleno de un arrepentimiento y un miedo sin fin. Nunca imaginó que su ataque habitual a las criaturas cerca del río de arena fluida lo llevaría a encontrarse con Sumu, un ser poderoso que fingía debilidad, pero en realidad lo sabía todo. No solo su arma mágica natal fue destruida, sino que también fue golpeada casi hasta la muerte. Afortunadamente, la otra parte no tenía intención de quitarle la vida. Este se convirtió en su único consuelo en ese momento. Sumu lanzó unos cuantos golpes más antes de detenerse lentamente, luego arrojó casualmente al apenas vivo Shaohujin de regreso al pozo con forma humana. Luego desapareció del lugar. Unos minutos más tarde.
Xia Wujin se puso de pie con dificultad desde el pozo, miró a su alrededor con cautela y solo respiró aliviado cuando vio que Sumu realmente se había ido, sus nervios tensos se relajaron. Se sacudió el polvo y murmuró para sí mismo. ¿Quién era esa poderosa figura disfrazada de antes? No solo rompieron y me quitaron mi bastón matademonios, sino que también sabían que una vez fui un general de la corte celestial y que el Bodhisattva me guió para obtener las escrituras. Xia Wujin pasó por todos los seres poderosos en los tres reinos que podrían matarlo instantáneamente y que sabían que había servido como el general que levanta el telón en la corte celestial, pero todavía no podía pensar en nadie que encajara en el cartel. El aura que emanaba de Sumu era completamente desconocida. No era la de los dioses de la corte celestial, ni la de los budas de la secta budista, ni la de ningún demonio inmortal famoso. Era como si hubiera surgido de la nada, misterioso e impredecible. Lo pensé durante mucho tiempo pero no pudo entenderlo, así que dejó de pensar en ello. Levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca, hizo circular su débil poder inmortal para examinarse y, después de ver el estado de su cuerpo, no pudo evitar suspirar profundamente nuevamente, con el rostro lleno de amargura. Mi bastón natal fue destruido y mi espíritu primordial resultó gravemente herido. Se necesitarán al menos varias décadas de cultivo aislado para recuperarse de heridas similares. Los huesos y músculos del cuerpo, así como los órganos internos, están dañados. La recuperación completa tardará varios años. Se giró para observar el río caudaloso, y al instante apareció en su mano un bastón con forma de media luna. Ahora que hemos perdido el bastón matademonios, nuestro poder de combate se ha reducido considerablemente. Este bastón de repuesto con forma de media luna, aunque no tan útil como el bastón matademonios, sigue siendo un arma decente y apenas puede contener a este río de arena fluyente. Después de decir eso, saltó al río Liusa. Allende. Sumu voló lentamente hacia el este. El hecho de que Shaojin todavía esté en el río de arena fluyente significa que el equipo de peregrinación de Tan Sanzan aún no se ha reunido por completo, por lo que no hay necesidad de apresurarse. Con una leve sonrisa en su rostro, golpeó a Xiao Wujin, no solo descargando su ira por haber sido atacado 2 veces, sino también ganando 5.000 millones de puntos de evolución. ¡Qué grata sorpresa! Si no hubiera matado a Xiao Wujin, podría haber atraído la protección secreta del Bodhisattva Guanyin hacia Tan Sanzan en su viaje a Occidente, y lo habría matado hace mucho tiempo. Incluso si matar a los peregrinos alertara al enemigo y provocara el budismo, aún así estaría matando a Tan Sanzan. Después de todo, Tan Sanzan fue la 10ª reencarnación de Jin Chanzi y el núcleo de la peregrinación. Matarlo sin duda otorgaría una gran cantidad de puntos de evolución. Después de cruzar una cadena montañosa que se extendía por cientos de millas con imponentes árboles antiguos, Sumu se detuvo suspendido en el aire. Sintió varias presencias en el aire a su alrededor y vio un rostro familiar. Abajo. Sun Wukong estaba sentado en el lomo de un caballo blanco, con los ojos inyectados en sangre y las lágrimas corriendo por su rostro, luciendo completamente desalinado. A su lado, sosteniendo las riendas, había un hombre gordo, de orejas grandes y con el pecho desnudo, muy en línea con las características de Zubajie. Esta escena es muy similar a la escena después de que Sun Wukong fuera arrastrado por el viento divino Samadhi. 800 años de Yeyou Ridge. Estas 6 palabras me vinieron inmediatamente a la mente. Entonces se dio cuenta de que los cientos de kilómetros de montañas que acababa de sobrevolar estaban en el área de Wangfengling. En ese momento, una luz dorada lo iluminó. La luz dorada contenía un poder aterrador. Cualquier otra persona probablemente habría quedado reducida a una nube de niebla sangrienta. Sin embargo, Sumu lo bloqueó fácilmente con su barrera de dominio espacial, permaneciendo completamente ileso. Si no le preocupara dañar las túnicas mágicas que llevaban, que podían transformarse en varios atuendos, no las habría bloqueado. El siguiente segundo. Se escuchó una voz sospechosa. ¿Eh? ¿No pasó nada? Sumu levantó la vista y vio aparecer lentamente a los 6 hombres y 6 mujeres que habían permanecido ocultos en el aire circundante. Todos vestían túnicas celestiales bordadas con patrones estelares y estaban rodeados por el aura de los funcionarios celestiales ortodoxos. Uno de los hombres dio un paso adelante, escudriñando a Sumu con ojos penetrantes. ¿Sobreviviste a mi ataque ileso? ¿Podría ser un colega de la corte celestial que ha sido enviado al reino mortal por asuntos oficiales? Sumu no respondió, pero preguntó con calma. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a atacarme?
Somos los 6 Ding y los 6 Jia, y tenemos la orden de escoltar en secreto a Tan Sanzan al paraíso occidental para obtener las escrituras. Soy Jia Zishen Wang Wenqin. Wang Wenqin reveló su identidad con voz profunda, con la mirada aún fija en Su Mu, y continuó preguntando. He servido en la corte celestial durante miles de años y conozco a todos los funcionarios celestiales de alto rango en la corte celestial, pero nunca he visto a nadie como tú antes. Si usted es un colega que se encuentra en un viaje oficial al reino inferior, extraiga rápidamente sus credenciales para comprobar su identidad y evitar malentendidos. Sumu siguió sin responder y continuó preguntando. ¿Por qué solo están los 6 Ding y los 6 Jia? ¿Dónde están los 4 oficiales de guardia y los 18 protectores de la fe? Estas palabras fueron pronunciadas. La expresión de Wang Wenqin cambió ligeramente y una pizca de sorpresa apareció en sus ojos. Al ver que Sumu estaba tranquilo y sereno, y sabía todo sobre la alineación de guardianes organizados conjuntamente por la corte celestial y el budismo, pensó que Sumu era una deidad enviada por la corte celestial o el budismo para inspeccionar en secreto los deberes de los guardianes. Suavizó el tono y dijo. Nosotros, junto con los 4 oficiales de guardia y los 18 protectores del Dharma, nos turnamos para proteger el Dharma. Hoy me toca a mí estar de guardia como uno de los 6 Ding y 6 Jia. Por favor, muéstrenos sus credenciales para que podamos realizar nuestras funciones con tranquilidad. No hay pruebas, afirmó Sumu sin rodeos. No bromees así. Wang Wenqin frunció el ceño levemente, su expresión se tornó seria al instante, y volvió a preguntar. ¿Seguro que no? No, reiteró Sumu. Maldito inmortal rebelde. Wang Wenqin ya no pudo contener su ira y gritó furioso. ¿Cómo te atreves a ignorar el decreto de la corte celestial y quedarte en el continente sur sin permiso? Estás buscando la muerte. Antes de terminar de hablar, levantó la mano y desató una luz dorada aún más aterradora que antes, que atacó a Sumu. En sus ojos. Sumu es un inmortal rebelde. Debe morir por desobedecer el decreto de la corte celestial. Incluso si no eres un inmortal errante, morirás porque resulta que tienes un arma mágica defensiva. Después de todo, para un general celestial con el rango de funcionario de la corte celestial decir cortésmente por favor a un cultivador que aún no se ha convertido en inmortal es una gran humillación. Los 6 Ding y los 5 Jia que estaban detrás de él también concentraron su atención y estaban en guardia, sosteniendo sus armas y apuntándolas a Sumu. Aunque no hicieron ningún movimiento precipitado, ya se había formado un cerco. Sumu estaba preparado para esto y neutralizó el ataque con un solo pensamiento. Puntos Evolution entregados en tu puerta. ¿Por qué no aprovecharlos? Ya hemos matado a los protectores de las 5 direcciones, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos 6 Ding y 6 Jia? Inmediatamente colocó capas de barreras espaciales para bloquear completamente este espacio aéreo y luego presionó el puño. Al segundo siguiente, apareció frente a Wang Wenqin y le lanzó un puñetazo con toda su fuerza. Estallido. La cabeza de Wang Wenqin se estrelló instantáneamente en una nube de niebla sangrienta, dejando solo un espíritu primordial en pánico volando fuera de su cuerpo. Wenqin. Los ojos de Ding Mao Shen Simakin estaban inyectados en sangre de rabia y gritaban alarmado. Apenas terminó de hablar cuando Sumu apareció frente a ella y le aplastó la cabeza de un solo puñetazo. ¿A qué se debe el pánico? Ninguno de ustedes, las 6 diosas Dingjin y los 6 dioses Jia Yang, escapará hoy. El espíritu primordial de Sima Qin también escapó de su cuerpo sin cabeza. Los 5 Ding y los 5 Jia, completamente ilesos, observaron la escena conmocionados. Al principio, habían pensado que Sumu era solo un inmortal rebelde con un cultivo mediocre, alguien a quien podía manipular fácilmente. Inesperadamente, el nivel de cultivo del oponente era terriblemente alto, matando a 2 generales divinos con un simple gesto. El espíritu primordial de Sima Qin tembló violentamente y preguntó con miedo. Con un cultivo tan formidable, es imposible que seas un desconocido en los 3 reinos. ¿Quién eres exactamente? ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer ocultando tu verdadera identidad? Actuamos bajo las órdenes del emperador de Jade y el bodhisattva Guanyin, escoltando en secreto a Tan Sanzan en su viaje a Occidente para recuperar las escrituras budistas. Si nos matan, no habrá lugar para ustedes en los 3 reinos. Con un pensamiento, Sumu primero puso los 2 cuerpos inmortales sin cabeza en el espacio del loto púrpura Samsara, luego dijo con una media sonrisa. ¿No atacaron ustedes primero? Al oír esto, Jiaxu Shenzan Zijian envainó rápidamente su arma y dijo con una sonrisa aduladora. Mayor, por favor, cálmese.
Este asunto es puramente un malentendido. Fue nuestra ignorancia la que nos llevó a ofender el poder divino de nuestro alcalde. No me interesa distinguir el bien del mal, dijo Sumu con frialdad. Atacarme 2 veces es un delito capital. Otros seres con bajos niveles de cultivo son hormigas que puedes aplastar a voluntad ante tus ojos, y ustedes también son hormigas que puedo masacrar a voluntad. Después de decir eso, varias barreras espaciales que estaban perfectamente alineadas con las figuras de los 5 Ding y los 5 Gia los aprisionaron, y varias espadas espaciales cortaron sus cuellos. Wu Ding y Wu Jia sintieron que sus cuerpos estaban atados por una fuerza irresistible. Cuando se dio cuenta de que podía moverse de nuevo, descubrió que sus cabezas y cuerpos se habían separado. Sus espíritus primordiales, como los de Sima Qin y Wang Wenqing, volaron apresuradamente fuera de sus cuerpos y se dispersaron en todas direcciones, tratando de escapar de este lugar. Sin embargo, descubrió que había una pared de aire indestructible que bloqueaba su camino. No malgastes tu energía. Wang Wenqing, quien ya había intentado escapar, dijo con desesperación. Este espacio está completamente cerrado. Probablemente estemos condenados hoy. Justo cuando Sumu estaba a punto de aplastar por completo los espíritus primordiales de Liu Ding y Liu Jia, de repente se dio cuenta de que los cientos de barreras espaciales establecidas a su alrededor se estaban rompiendo a una velocidad alarmante. Los 12 rayos de luz púrpura que emitieron volaron hacia los 6 Ding y los 6 Jia, y luego desaparecieron en el siguiente segundo. Toma tu mano. Sumu miró en dirección a la voz y vio que la persona estaba de pie sobre una plataforma de loto, con una marca vermellón en el frente y una luz dorada detrás de la cabeza. Sostenía una botella de jade con una rama de salsa, y un discípulo con una espada lo seguía. Cuando los 6 Ding y los 6 Jia vieron a los visitantes, se llenaron de alegría, como si les hubieran concedido el perdón. Saludos, Bodhisattva Guanyin. Bodhisattva, por favor sálvanos. La expresión de Sumu cambió ligeramente. Nunca esperó encontrarse tan pronto con el Bodhisattva Guanyin, la persona a cargo de la peregrinación. Aunque la forma y apariencia actuales son ilusiones, probablemente sean inútiles frente a un ser poderoso como Guanyin, y la verdadera forma no se puede ocultar. Había cubierto secretamente todo su cuerpo con el loto púrpura de la reencarnación, preparándose para abandonar este lugar y luego abandonar este mundo si algo salía mal. Si no pudiera abandonar este lugar, simplemente abandonaría este reino. La mirada del Bodhisattva Guanyin se posó en Sumu, sus ojos tranquilos pero aparentemente capaces de ver a través de los corazones de las personas, y dijo: Compañero daoísta, por mi bien, ¿qué tal si los dejamos ir esta vez? Al oír esto, los 6 Ding y los 6 Jia se sobresaltaron. Nunca esperaron que el Bodhisattva Guanyin se dirigiera a este hombre misterioso como un compañero daoísta. Al ver que el Bodhisattva era tan cortés, los nervios tensos de Sumu se relajaron un poco. Debemos darle rostro al Bodhisattva Guanyin. Él se acercó levemente y dijo: Ya que el Bodhisattva ha hablado, dejemos de lado el asunto de su ataque no provocado contra mí. Dicho esto, sacó el cuerpo inmortal de Dingmao Divine Sima Qin del espacio del loto púrpura de la reencarnación. Al ver esto, Wang Wenqin habló rápidamente. ¿Y mi cuerpo físico? Alcalde, ¿qué pasa con mi cuerpo físico? Sumu permaneció impasible, mirándolo con indiferencia. Todo lo que pasó hoy comenzó por tu culpa. Perder tu cuerpo físico es solo un pequeño castigo para darte una lección. Señor. Wang Wenqin quiso pedir clemencia nuevamente, pero el Bodhisattva Guanyin lo interrumpió. Como dices, compañero daoísta, no digamos nada más. Dicho esto, se giró para mirar a los espíritus primordiales de los 6 Ding y 6 Jia, su expresión se volvió ligeramente sombría. Lo que pasó hoy es culpa suya. Apoyándose en su condición de general celestial, atacó a otros indiscriminadamente, actuando precipitada e imprudentemente, y casi provocó un gran desastre. Recuerda controlar tu temperamento de ahora en adelante, nunca causas problemas sin razón, simplemente cumple con tu deber y protege en secreto a los peregrinos. Después de terminar su entrenamiento, sacó una rama de salsa de su botella de jade y la agitó ligeramente. Unas gotas de rocío cristalino cayeron de las ramas del sauce, transformándose en jirones de luz en el viento. En un instante, el cuerpo celeste, que se había separado de su cabeza, se recompuso y recuperó su estado original. No había cicatrices en el cuello que indicaran que había sido cortado. Fue como si nunca hubiera sucedido. Incluso la cabeza de Sima Qin, que había sido convertida en una nube de niebla sangrienta, se volvió a condensar en el aire como si se reprodujera al revés, conectándose con su cuerpo inmortal y restaurándolo a su estado original.
La cabeza de Wang Wenqin era la misma, excepto que no tenía cuerpo. Miró su propia cabeza y vio cómo los espíritus primordiales de sus compañeros, los 6 Ding y los 5 Jia, volaban hacia su cuerpo. Se arrodilló directamente ante el Bodhisattva Guanyin, haciendo una reverencia y suplicando. Bodhisattva, todos han recuperado sus cuerpos físicos completos, por favor restaura mi cuerpo físico completamente también. El Bodhisattva Guanyin meneó levemente la cabeza. Aunque sus cuerpos físicos están dañados, todavía están intactos y el néctar puede usarse para repararlos. Tu cuerpo físico se ha ido, así que solo puedo restaurar tu cabeza, que se ha convertido en niebla de sangre pero aún no se ha disipado. Justo cuando el rostro de Wang Wenqin mostraba desesperación, agregó. Aunque no puedo restaurar tu cuerpo original, puedo usar la raíz de loto para remodelar un cuerpo para ti. Aunque el cuerpo de raíz de loto carece de la base sólida de tu cuerpo inmortal original y no es tan compatible con tu espíritu original, sigue siendo estable y puro. Puedes sostener tu espíritu y no afectar tu cultivo ni el uso de poderes sobrenaturales. ¿Estás dispuesto? Gracias, Bodhisattva. Gracias, Bodhisattva. Wang Wenqin, rebosante de alegría, se inclinó repetidamente para expresar su gratitud. Su desesperación anterior se había disipado por completo, dejando solo una sensación de alivio al ver que la fortuna y la desgracia estaban entrelazadas. En un instante, un trozo de raíz de loto blanco translúcido apareció en la mano del Bodhisattva Guanyin. La raíz de loto parecía tener un espíritu y voló automáticamente hacia el área bajo la cabeza de Wang Wenqin. Inmediatamente después, chasqueó las yemas de los dedos y una brizna de magia suave pero poderosa envolvió la raíz de loto y la cabeza. Bajo el lento refinamiento del poder mágico. La raíz de loto se despliega lentamente, se divide y se remodela, delineando gradualmente el cuello, el torso y las extremidades a lo largo de los contornos de la cabeza. En poco tiempo, se formó un cuerpo idéntico a la forma original de Wang Wenqin. Vaya. El Bodhisattva Guanyin agitó su mano en señal. Al escuchar esto, el espíritu primordial de Wang Wenqin, que había estado impaciente durante mucho tiempo, voló de inmediato hacia este nuevo cuerpo de raíz de loto. El siguiente segundo. Wang Wenqin abrió lentamente los ojos, levantó las manos y sintió su nuevo cuerpo. Un momento después, se arrodilló e hizo una reverencia ante el Bodhisattva, diciendo: Este discípulo agradece al Bodhisattva por su gracia salvadora de vida. Él estaba muy contento. Cabe señalar que Neza, el gran dios de los 3 altares y los mares, fue remodelado a partir de raíces de loto. Si poseyera un cuerpo de raíz de loto, su cultivo futuro podría abrirse paso hasta el nivel inmortal dorado Taiyii, alcanzando el nivel de Neza, uniéndose así a las filas de los principales generales divinos de la corte celestial. Lo que Wang Wenqin no sabía era que el cuerpo de raíz de loto de Neza estaba hecho de una raíz de loto innata que podría considerarse la base del Dao Supremo. El Bodhisattva no le daría a esta deidad taoísta objetos tan preciosos. Solo le daría raíces de loto recogidas casualmente del estanque de lotos. Mantener su nivel de cultivo original de inmortal verdadero en etapa intermedia ya había agotado todo el potencial de esta raíz de loto. A menos que encuentre una gran oportunidad en el futuro, Wang Wenqin quedará atrapado en el reino de los verdaderos inmortales por el resto de su vida. Pensar que uno podría abrirse paso en el cultivo y rivalizar con Neza no era más que una quimera. Levantarse. El Bodhisattva Guanyin agitó su mano con calma y dijo: Ve entonces. Wang Wenqin y los otros 6 Ding y 5 Jia inmediatamente se inclinaron en señal de saludo. Obedeceré el decreto. Dicho esto, volaron lejos del lugar. El Bodhisattva Guanyin volvió su mirada hacia Su Mu, que estaba de pie a un lado, y le extendió una invitación. Compañero daoísta, ¿estaría dispuesto a venir a mi dojo del Mar del Sur de China para una reunión? Gracias por su amabilidad, Bodhisattva, pero tengo asuntos importantes que atender, así que no interrumpiré más su meditación. Sumu rápidamente hizo un gesto con la mano en señal de rechazo. Bien. Como no estás dispuesto, no te obligaré. Sin embargo, te pido que te abstengas de interferir en la gran tarea de obtener las escrituras en el futuro. El rostro de la Bodhisattva Guanyin permaneció compasivo, pero un destello de crueldad brilló en sus ojos. Esto suena como una petición, pero en realidad es una advertencia. Sumu naturalmente entendió y respondió rápidamente. Por supuesto que no. La transmisión de las escrituras hacia el este se realiza conforme a la voluntad del cielo y beneficiará a todos los seres vivos. Cualquiera que se atreva a interferir va en contra de la voluntad del cielo. Yo no cometería semejante insensatez.
El Bodhisattva Guanyin se sintió con satisfacción, no dijo más y se dio vuelta para volar con Muza. Llamar, Sumu solo respiró aliviado cuando la figura del Bodhisattva Guanyin desapareció por completo de su vista. Usó su sentido divino para mirar una vez más a Sun Wukong montando el caballo, a Zubaji guiando el caballo y a Tan Sanzan atado dentro de la cueva del viento amarillo, y luego desapareció inmediatamente del lugar. Habiendo recibido recientemente una advertencia del Bodhisattva Guanyin, ¿cómo podría atreverse a causar problemas ahora? Salgamos primero y luego hagamos planos. No mucho después de su desaparición, el Bodhisattva Guanyin y el Muza, que originalmente se habían ido, reaparecieron entre las nubes de arriba. Muza frunció el ceño y preguntó desconcertado. Maestro, hay algo que no entiendo. El Bodhisattva Guanyin bajó la mirada para mirar el lugar donde Sumu había desaparecido y respondió con calma. Habla libremente. El aura que emanaba de esa persona ahora mismo estaba claramente solo en la etapa de inmortal verdadero. ¿Cómo pudo masacrar él solo a los 6 Ding y 6 Jia? Además, maestro, ¿por qué lo llamas compañero daoísta? Con tu estatus, ¿por qué eres tan cortés con un inmortal verdadero? Preguntó Muza, expresando sus dudas. No puedo obtener ninguna información sobre él. Dijo con calma el Bodhisattva Guanyin. Su existencia está envuelta en misterio. Es una variable en los 3 reinos y no puede ser juzgado según estándares ordinarios. Ya que es una variable, ¿por qué no lo eliminamos? Preguntó Muza de nuevo. ¿No sería más seguro mantener esta variable firmemente bajo control? No es que no quiera, sino que no puedo. El Bodhisattva Guanyin sacudió suavemente la cabeza. Este niño posee las leyes del espacio y las leyes de la reencarnación. Sospecho que tiene vínculos intrincados con el dios demonio del caos Yang Mei, quien se esconde en el caos primordial más allá de los cielos, y con Outu, quien originalmente controlaba la reencarnación. No debe moverse a la ligera. Mi intuición budista me dice que incluso si actúo, quizás no pueda derrotarlo. La expresión de Muza cambió drásticamente y exclamó en estado de shock. En realidad está relacionada con estos 2 dioses antiguos. Con razón no confiaba en capturarlo, maestro. Si realmente está conectado con la gran inmortal Yang Mei y la diosa Utu, desaparecidas desde hace siglos, este asunto podría tener implicaciones trascendentales. Me pregunto qué están tramando. La Bodhisattva Guanyin no respondió, sino que montó en su plataforma de loto y voló hacia el monte Lim con Muza en sus brazos. Actualmente, dentro de los 3 reinos, aparte de la gran tarea de obtener las escrituras, no hay otro asunto de gran importancia al que valga la pena prestar atención. Ella necesita contarle al Buda lo que acaba de pasar. En cuanto a Sun Wukong, que tenía problemas en los ojos, los protectores del Dharma usaron el ungüento de 3 flores y 9 hijos para salvarlo. Allende. El desaparecido Sumu reapareció en una cueva aislada en la montaña, lejos de cualquier presencia humana. Justo ahora, sobre la cresta Wangfen, no se dio cuenta de que el Bodhisattva Guanyin y el Muza habían regresado y estaban escondidos en las nubes, ya que su dominio espacial no los cubría y los 2 estaban fuera de su dominio espacial. Pero en el fondo, podía sentir un leve, casi imperceptible, sensación de estar siendo observado. Por eso no se atrevió a quedarse ni un instante y se marchó decidido. Sumu sintió una punzada de ansiedad cuando pensó en su encuentro anterior con el Bodhisattva Guanyin y se dio cuenta de que su disfraz podría haber sido descubierto. Reflexionó durante un momento. Con un pensamiento, decidió gastar 10.000 millones de puntos de evolución de la tienda del sistema para comprar otro talismán secreto celestial. De hecho, pretende ocultar sus huellas una vez más y desaparecer de los 3 reinos. Aunque este talismán es bastante caro, lo más importante ahora mismo es volver a esconderlo. Compra confirmada. Los 830.000 millones de puntos de evolución originales se redujeron instantáneamente a 825.000 millones 45,45 millones. Al segundo siguiente, un talismán dorado familiar apareció en la mano de Sumu. Sin dudarlo un instante, decidió utilizarlo. El talismán secreto celestial se transformó instantáneamente en 2 corrientes de luz, una se fusionó con su cuerpo y la otra voló hacia el cielo y desapareció. Habiendo hecho todo esto, Sumu, sin más preocupaciones, sintió que una sensación de alivio la invasión. Inmediatamente volaron a la montaña Qingyun. Lingshan. Dentro del salón principal, la luz del Buda brilla en todas partes y el sonido de los cánticos llena el aire. El Bodhisattva Guanyin ya le había contado al Buda toda la historia del peligro al que se enfrentaron los 6 Ding y los 6 Jia sobre la cresta Wangfen, así como sus especulaciones sobre la identidad de Sumu.
El Buda se sentó serenamente en su trono de loto de 9 niveles, escuchando con la mirada baja, rodeado de la dorada luz budista. Solo después de que Wang Jin terminó de hablar, ascendió. Su sospecha de que esta persona está relacionada con Yang Meidaxian y Outunian no está infundada. Esto explica por qué los secretos celestiales estuvieron oscurecidos y desordenados durante un tiempo ayer, y por qué la causa y el efecto no eran evidentes. Fui a los 33 cielos y hablé con los 3 puros, y no interfirieron en los secretos celestiales. Probablemente lo hicieron esos 2 dioses antiguos que mencionaste. Levantó la mano y giró suavemente su dedo de Buda, con la mirada fija en el vacío fuera del salón, como si pudiera penetrar la barrera de los 3 reinos. La gran empresa de obtener las escrituras es el plan central para la expansión hacia el este de nuestra religión, que está relacionada con el ascenso y la caída de nuestra religión, y no se puede perder. Esta persona es una variable en los 3 reinos y está involucrada con 2 dioses antiguos, lo que la hace extremadamente peligrosa e impredecible. Venerable Wang Jin, de ahora en adelante, supervisarás personalmente y en secreto los movimientos de esta persona y te asegurarás de que no interfiera con la gran causa de obtener las escrituras. Al mismo tiempo, intenta descubrir su verdadero propósito. Al oír esto, el Bodhisattva Wang Jin inmediatamente juntó las palmas de sus manos y dijo: el discípulo obedecerá respetuosamente el Dharma. Cuando usé el néctar para salvar a Liu Ding y Liu Jia, dejó una marca secreta en esa persona. Con esta marca, puedo saber su desfile en cualquier momento. Esta persona se encuentra actualmente en Jambudvipa. Antes de que pudiera terminar de hablar, sintió que la marca que había quedado en su mu desaparecía de repente, e incluso el recuerdo del rostro de su mu en su mente se estaba desvaneciendo rápidamente. No es bueno. El Bodhisattva Wang Jin exclamó: Buda mío, un gran poder ha intervenido. Todos los recuerdos de esta persona están desapareciendo de mi mente. La expresión del Buda también cambió abruptamente y su cuerpo brilló con un arrepentido estallido de brillante luz budista. Con un movimiento de su mano derecha, el cuenco dorado de limosnas apareció de la nada. El cuenco de limosnas dorado voló automáticamente al cielo sobre el Bodhisattva Wang Jin, arrojando millas de rayos dorados que la envolvieron por completo, intentando aislarla del extraño poder que borró sus recuerdos. Al mismo tiempo, rápidamente hizo un cálculo con los dedos de su mano izquierda, solo para descubrir que los secretos celestiales, que acababan de ser restaurados a la claridad, estaban nuevamente oscurecidos, como ayer. El mundo estaba en caos, con causa y efectos desordenados. No se puede predecir nada. Completamente inconsciente, el recuerdo que recibió del Bodhisattva Wang Jin de que el nivel de cultivo de su mu estaba en el reino inmortal verdadero también desapareció. El Buda detuvo su adivinación y preguntó: ¿cómo es? La Bodhisattva Wang Jin sacudió la cabeza levemente. Todavía recuerdo lo que sucedió hoy, y sé que hubo tal variable, pero todos mis recuerdos del rostro de esa persona, su voz, su aura y todo lo demás están en blanco. Es como si los acontecimientos de hoy fueran obra de alguien desconocido. Con un pensamiento, Tathagata recuperó el cuenco de limosna dorado y dijo con calma: en ese caso, molestaré al venerable Wang Jin para que escolte personalmente a Jin Chanzi en su viaje a Occidente para evitar complicaciones imprevistas. Obedeceré tu orden, respondió el Bodhisattva Wang Jin y voló inmediatamente del monte Lin. La mansión del maestro de la secta de la montaña Qingyun. La figura de Sumu acababa de aparecer en el patio cuando era vista por una criada que pasaba. Se detuvo de inmediato y preguntó con brusquedad: ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso en la residencia del maestro de secta? Con un ligero pensamiento, Sumu llenó los recuerdos que faltaban de la criada y luego la reprendió. Estás ciega. Solo ha pasado poco más de un año desde la última vez que nos vimos, y ni siquiera reconoces al discípulo personal del líder de la secta. La criada recordaba haber sido recibida como discípula por el líder de la secta, pero carecía de recuerdos de la apariencia y el nombre de Sumu. Ahora que Sumu había llenado los vacíos en sus recuerdos, los fragmentos del pasado se recompusieron al instante. Como si hubiera recuperado la memoria, recuerda todo. Al ver claramente a la persona frente a ella, palideció de miedo y se arrodilló con un golpe seco, haciendo una reverencia. Esta sirvienta saluda al instructor Yan. Esta sirvienta estaba ciega y confundida, y no lo reconoció. Por favor, perdóneme, instructor Yan. Sumu sabía que este era el efecto del talismán secreto celestial, así que, naturalmente, no discutió con ella. Agitó la mano y dijo: baja. Gracias, Yang, por transmitirme personalmente esta gracia.
La criada se sintió como si le hubieran concedido un indulto y rápidamente se levantó y salió del patio. Sumu entusiasma y niega con la cabeza. Con un pensamiento, llenó los recuerdos del líder de la secta, Yun Lingxi, así como de las demás sirvientas y sirvientes de su mansión, los maestros supremos de cada cima de la secta, el anciano Lu Xuan del pabellón de escrituras de la secta interna, los diáconos registrados, el anciano Zizen de la sala de aplicación de la ley de la secta externa, y los discípulos de la secta externa Ludo Pingan, Jian Jiyun, Zhou Tong, ha sido reinstalado como discípulo directo de la secta Qingyun. Después de hacer todo esto, dio un paso y al instante apareció en la sala de meditación. Yun Lingxi estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de jade, absorta en su cultivo. La energía espiritual circulaba a su alrededor, y estaba completamente concentrada, ajena a la llegada de Sumu. Sumu levantó la mano para acariciar su barbilla, mirando a Yun Lingxi frente a él, pensando. ¿Debería usar la coerción o el soborno? Después de mucha deliberación, finalmente abandonó ambos métodos. Lo primero fue forzado, y lo segundo, una mezcla de egoísmo. Si logras dominarlo por estos dos métodos, sin duda habrá una ruptura en tu relación más adelante. De repente tuvo un destello de inspiración y se le ocurrió el método más cliché y ridículo. Tras descifrar el guión del promotor, los ojos de Sumu brillaron con una pizca de diversión. Con un movimiento de su cuerpo, desapareció silenciosamente de la silenciosa habitación. Al segundo siguiente, apareció de la nada en otra cámara de cultivo. En el centro de la habitación secreta, un hombre de mediana edad, con barba corta y rostro solemne, meditaba con los ojos cerrados sobre un futón. Esta persona era Zhao Kun, el anciano a cargo del salón de asuntos internos que estaba junto a Yun Lingxi cuando Sumu se unió a la secta Qingyun. En aquel entonces, las ancianas de Danfen y Kifen reconocieron el talento de Sumu y compitieron por aceptarlo como discípulo. Una gran oportunidad de ingresar a la secta interna estaba al alcance, pero Zhao Kun persuadió a los demás para que lo degradaran a discípulo de la secta externa con el pretexto de pulir su carácter en la secta externa, cortándole así el camino. En ese momento, Sumu quiso poder convertir la cabeza de Zhao Kun en polvo. Ahora, al usar a Zhao Kun como un peón en el plan de empuje maestro, no solo pueden derrocar a su maestro, sino que también pueden vengar la supresión deliberada que sufrieron en el pasado. Esta es una situación en la que todos ganan. Lo más importante es que solo los ancianos varones como Zhao Kun, que poseen un cultivo profundo y ocupan altas posiciones dentro de la secta, cumplen los criterios para ser utilizados como peones. Zhao Kun no profundizó en un nivel profundo de cultivo. Sintió vagamente que había alguien frente a él y rápidamente abrió los ojos. Cuando vio que era Sumu quien estaba frente a él, se sorprendió y exclamó: ¿Eres tú? ¿Cómo supiste a este lugar? ¿Cómo entraste? Sin desperdiciar palabras, Sumu liberó una brizna de aura, presionando directamente a Zhao Kun contra el suelo, dejándolo incapaz de moverse. Entonces, su sentido divino invadió directamente el mar de conciencia de Zhao Kun Yuan e imprimió por la fuerza una marca de alma divina. Zhao Kun sintió un dolor agudo en la cabeza, como si agujas de acero la retorcieran con fuerza. Cuando Sumu perdió la conciencia, estaba empapado en sudor y su rostro estaba pálido como el papel. Se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire, con los ojos llenos de horror, y preguntó temblando: ¿Quién eres tú? ¿Qué estás tramando al ocultar tu nivel de cultivo y unirte a la secta Qingyun? Parece que aún no ha resuelto tu situación actual. Los labios de Sumu se curvaron en una fría sonrisa. Un pensamiento. Al segundo siguiente, Zhao Kun dejó escapar un grito extremadamente estridente. Capítulo 268. Polvo afrodisíaco. Sintió un dolor insoportable recorrer todo su cuerpo, como si un fuego furioso estuviera quemando sus órganos internos, o como si miles de agujas de acero estuvieran perforando sus extremidades y huesos al mismo tiempo. Este dolor no se limita al cuerpo físico. Afecta también al espíritu. Tenía tanto dolor que todo su cuerpo se convulsionaba y rodaba por el suelo. Sin embargo, su mente permanecía perfectamente clara. Incluso desmayarse era un lujo, una situación en la que no podía vivir ni morir. Sumu calculó que ya era hora y, con un solo pensamiento, el dolor insoportable que había estado atormentando el cuerpo y el alma de Zhao Kun desapareció instantáneamente. Zhao Kun se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de miedo y sumisión mientras miraba a Sumu. Su voz era ronca mientras luchaba por hablar. Mayor, solo dime qué necesitas, lo que me pidas que haga, lo haré. Así es. Si sabes cuándo ceder, no sufrirás. Sumu estaba muy satisfecha.
Sacó una pequeña botella de jade blanco puro del espacio del loto púrpura de la reencarnación. Esta botella contiene el polvo Ewan que obtuvo después de robar la secta Ewan, una secta especializada en el cultivo dual. La botella de jade voló automáticamente al frente de Zhao Kun. Zhao Kun extendió la mano instintivamente y lo atrapó. Antes de que pudiera preguntar nada, Sumu intervino. Esto es afrodisíaco. Necesito que encuentres un pretexto para sacar a Yun Lingxi de la secta, y luego. Sumu explicó en detalle el guión que pertenecía a Zhao Kun. Después de decir esto, advirtió con voz fría. Recuerda, no intentas nada gracioso. De lo contrario, haré que desees estar muerto. No lo olvides, tu vida está en mis manos. Zhao Kun miró a Sumu con sorpresa. No esperaba que el objetivo de Sumu fuera la maestra de secta Yun Lingxi. Comprendió que si hacía lo que Sumu le ordenaba, no tendría dónde quedarse en la secta Qingyun. Pero uno puede imaginar que con la vida en manos de otra persona, desobedecería conducir a un destino peor que la muerte. Él solo pudo asentir en señal de acuerdo. Entendido, entendido. Muy bien. Comencemos. Tras dar sus instrucciones, la figura de Sumu desapareció al instante y regresó al patio de la mansión del líder de la secta. Zhao Kun se levantó del suelo, miró el afrodisíaco en su mano y suspiró profundamente. Guardó el polvo Ewan, usó la técnica de limpieza para limpiar el sudor y el polvo de su cuerpo, arregló su ropa y luego salió de la habitación secreta para volar hacia la mansión del líder de la secta. En poco tiempo, llegó a la puerta de la mansión del líder de la secta. Como uno de los miembros de alto rango de la secta Qingyun, una criada que custodiaba la entrada lo conducido respetuosamente a la sala de estar. No mucho tiempo después. Avisada por otra criada de guardia, la criada encargada de los asuntos del líder de la secta entró apresuradamente y preguntó respetuosamente. Saludos, anciano Zhao. ¿Puedo preguntar qué lo trae por aquí? Antes de que pudiera terminar de hablar, Zhao Kun la interrumpió. Tengo asuntos urgentes que discutir con el líder de la secta. Ve, informéle de inmediato. La criada principal parecía preocupada y explicó. Anciano, el líder de la secta se encuentra actualmente recluido en su cueva, rodeado de múltiples restricciones. Solo el anciano Dan y sus discípulos saben cómo entrar a la sala de meditación. No podemos informarle. Por favor, espere un momento, enviaré a alguien para informarle al anciano Dan que venga aquí. Apenas había terminado de hablar cuando de arrepentimiento recordó que Sumu había regresado hoy y rápidamente agregó. Ah, cierto. El hermano mayor ya me ha vuelto hoy. Anciano, por favor, espera un momento mientras le informo al hermano mayor Yan y le pido que se comunique con el maestro de secta para que salga de su reclusión. De acuerdo. Zhao Kun se acercó levemente, tomó su taza de té y bebió un pequeño sorbo, ocultando las complejas emociones en sus ojos. La criada principal salió rápidamente de la sala de estar, liberó su sentido divino e instantáneamente vio a Sumu de pie en el patio. Caminó por el pasillo y rápidamente fue al lado de Sumu, transmitiéndole el mensaje de Zhao Kun de que quería contactar al líder de la secta. Sumu naturalmente estuvo de acuerdo. Luego caminé hacia el patio trasero y pronto llegaron a la puerta de piedra de la sala de meditación, donde activaron el mecanismo para abrir la puerta. Aunque, el fuerte sonido de la puerta de piedra abriéndose despertó directamente a Yun Lingxi, que estaba meditando. Yun Lingxi frunció el ceño levemente, abrió lentamente los ojos y al ver que era Sumu, su preciado discípulo, reprimió con fuerza su insatisfacción por ser interrumpida durante su cultivo. Él preguntó. Wang Ming, ¿qué ha perturbado mi cultivo? El anciano Zhao Kun dijo que tenía asuntos importantes que discutir con usted y me pidió que le informara de su salida del aislamiento, respondió Sumu con calma. ¿Qué pasa? Yun Lingxi preguntó de nuevo. Sumu negó levemente con la cabeza. No lo sé. La criada de la mansión me dijo que la entrada te permitirá pasar por la aduana, y el anciano Zhao Kun te espera en el salón principal del patio delantero. Al escuchar que Zhao Kun estaba esperando en el salón principal, Yun Lingxi se levantó inmediatamente y salió. Sumu lo siguió detrás. En poco tiempo, los dos salieron de la tranquila habitación en la cueva del patio trasero hacia el salón principal. Yun Lingxi tomó asiento en el asiento principal, levantó la vista para mirar a Zhao Kun, quien estaba haciendo una reverencia, y fue directo al grano, su tono tenía un dejo de autoridad de líder de secta. Anciano Zhao, dijo que había algo importante. ¿Qué es? Al escuchar esto, Zhao Kun miró con cautela a las criadas que estaban en el pasillo y luego a la criada que custodiaba la puerta. Yun Lingxi fue increíblemente perspicaz y comprendió al instante su significado. Inmediatamente alzó la voz y dijo: «Bajen todos».
Sin órdenes, nadie puede acercarse al salón principal. Las criadas y los sirvientes respondieron al unísono, hicieron una reverencia y se retiraron. Sumu cerró con mucha sensatez la pesada puerta del pasillo con suavidad. Una vez que solo quedaban 3 personas en el salón, Zhao Kun levantó su mano y la agitó, provocando que una luz espiritual azul pálida envolviera el salón principal y estableciera una barrera insonorizada estricta. Después de hacer todo esto, bajó la voz y dijo lentamente: Maestro de secta, salí hace un tiempo y descubrí una mina de piedra espiritual en un bosque denso a cientos de millas de distancia que nadie había notado. ¿Qué? La expresión de Yun Lingxi cambió abruptamente y se levantó bruscamente de su asiento. ¿Es esto cierto? Totalmente cierto. Zhao Kun se palmeó el pecho, haciendo un gesto de confianza y asertividad. El rostro de Yun Lingxi se iluminó con una alegría apenas contenida y exclamó repetidamente: Excelente. Excelente. Anciano Zhao, ha hecho un gran servicio a nuestra secta Qingyun. La próxima vez que informe sobre los asuntos de la secta al patriarca del Reino Superior, definitivamente le daré un relato detallado de sus logros y le pediré al patriarca que lo recompense generosamente. Zhao Kun rápidamente adoptó una actitud humilde y dijo: Esto es lo que debo hacer. Yun Lingxi estaba de muy buen humor. Tras un momento de reflexión, rápidamente tomó las medidas necesarias. Haremos lo siguiente. Ve a la sala de ejecución afuera y encuentra al anciano Zizen. Que seleccione algunos discípulos externos que hayan superado el límite de edad prescrito, pero que aún no hayan alcanzado la etapa de establecimiento de la fundación ni hayan avanzado a la secta interna. Lleva a estos discípulos a la mía. No. De ninguna manera. Zhao Kun levantó rápidamente la mano para detenerlo. La sonrisa de Yun Lingxi se congeló y lo miró confundida. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en esto? Zhao Kun explicó lentamente. Maestro de secta, usted no sabe algo. Durante el año que estuviste recluido, apareció en el mundo del cultivo un poderoso experto con un nivel de cultivo aterrador. Esta persona robó a muchas sectas, no solo quitándoles todas sus técnicas de cultivo, sino también saqueando todas sus piedras espirituales, armas mágicas, píldoras, talismanes, hierbas espirituales y todos los demás recursos de cultivo, sin dejar nada atrás. ¿Pero qué tiene esto que ver con nuestra minería? ¿Acaso el anciano Zhao teme que venga a mi secta Qingyun a robarnos? El anciano supremo de mi secta Qingyun es un inmortal desatado de las 5 tribulaciones. Dijo Yun Lingxi con seguridad.